El rebelde del color, Maurice de Vlaminck, en una exposición retrospectiva en Alemania. Además, les platicamos de un festival de arte que dura 3 años en 3 países, BLAM. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22, la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis. En la traducción de lenguas de seña mexicana, mucha información que compartir. Claro que sí. ¿Sorpresa o no, Laura? Bueno, yo creo que no tanto, pero el mundo ya cambió, eso es definitivo, ¿no? Así es, porque Estados Unidos definió ya su futuro y el tablero de naciones se está moviendo. Efectivamente, y al respecto, Kimberly Armengol nos platica. Bueno, las elecciones del día de ayer en Estados Unidos no fueron ni tan tortuosas, ni tan reñidas, ni tan tardadas como se esperaba. Donald Trump se impuso con claridad con un total, por el momento, de 277 votos electorales frente a unos 224 por ahí que lleva Kamala Harris. Trump celebró, por supuesto, sus buenos resultados en estados claves como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. Con el regreso de Donald Trump al Salón Oval, resulta fácil prever que a nivel internacional viene una era de desprecio al multilateralismo y a la diplomacia. De nueva cuenta se va a privilegiar las relaciones bilaterales y, por supuesto, el interés superior de Estados Unidos. No va a haber sorpresas ni para Gaza, ni para Ucrania, ni para Irán, ni para China. El cambio más significativo podría representarlo Ucrania, pero también la relación con la Unión Europea. Trump podrá terminar con el apoyo a Ucrania, un acercamiento a Rusia y, por ende, un distanciamiento claro con la Europa pro-ucraniana. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Cerca de las 2 de la mañana salió anoche Donald Trump a dar un discurso triunfalista donde destacó la grandeza de Estados Unidos, los retos y sus acciones para llevar a su país a una nueva era. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. El resultado de esta elección supone un fracaso rotundo para el Partido Demócrata, que además perdió el control del Senado. Para México va a haber retos importantes en la relación bilateral en materia de migración, comercio, seguridad, aunque hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a sus familias y también a los empresarios que no hay motivo de preocupación tras los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos, y dijo que México siempre sale adelante porque somos un país libre, independiente y soberano. Oigan, una recomendación, el artículo de Antonio Gutiérrez Rubí en El País, muy ilustrador sobre el proceso que estamos viviendo por este cambio de paradigma mundial. Pues él dice que no se ganaron las elecciones, sino se cambió de manera radical la manera de entender el mundo, la manera de vivir, la identidad de la sociedad estadounidense contemporánea. Así que bueno, vale la pena analizar esto más allá de solamente una elección. Por supuesto, ojo con Ucrania, ojo con China, ya lo decía Kimberly, hay que estar muy al pendiente de estas relaciones multilaterales. Inevitable, vivimos en un mundo globalizado y ayer se escribió una nueva página en esta historia. Y cambiando de tema, vamos a hablar del impacto cultural que puede causar mudarse a una isla o la relación amorosa entre un artista y un plomero. Bueno, sí, son historias que además de inspirar han conquistado al jurado de este premio literario.
Cynthia Ripsky y Shita Ruber ganaron la edición 42 del Premio Herralde de Novela. El jurado recibió más de 1,100 manuscritos, de los cuales Clara y Confusa y Los Hechos de Key Biscayne resultaron ganadores. Ambas novelas saldrán a la venta en diciembre de este año. Me dio alegría ver que premiaban dos novelas que son muy literarias y que están como alejadas del centro. Ellos los describen como dos novelas excéntricas, ¿no? Que son poco convencionales, y eso me pareció muy interesante de un premio, ¿no? Hoy en día que está primando tanto lo comercial, o lo más directo, lo más transparente, lo más claro. Entonces me pareció súper interesante, y eso me renovó mis ganas de haber ganado el premio. Estoy muy feliz, todavía un poco en shock, porque, bueno, sí, para mí es un premio muy importante, creo que para cualquier escritor que escriba en español, ¿no? Y esta es una novela que yo, hacía años que tenía en mente, y que de pronto lo paré todo para poder escribirla y para poder dedicarme a esta historia, de modo que es un final muy feliz para mí de todo este proceso. En Los Hechos de Key Biscayne, la autora nos plantea cómo un padre se muda junto con sus hijos a una isla, en donde tendrán que enfrentar el cambio no solo de casa, sino social y cultural, todo en medio de personajes que no tocan la realidad y que sus vidas suceden al margen de la colectividad. Digamos que yo creo que la propia mezcla social que se plantea en la novela, en esa isla, hace que los preadolescentes en el colegio y también los adultos, ¿no? Estén en situaciones que tienen que ver con un shock cultural, con un shock por edad, con un shock por la lengua, ¿no? Los dos, digamos, la protagonista, que es la hija, no es la protagonista, pero es la narradora, y su hermano, que tiene 2 años más. Ellos hablan español en casa, ¿no? Y de pronto el inglés también empieza a ser una lengua, empiezan a mezclar lenguas. Por otro lado, en Clara y Confusa, el punto de partida es la relación amorosa y conflictiva de un artista conceptual y un plomero. Y este plomero empieza a dudar de si esta mujer artista lo ama o si está con él por interés, por necesitar compañía, si lo ama o no lo ama. Y a partir de que él empieza a dudar de eso, empieza a irse todo al carajo, porque empieza a dudar de todo. Es como uno tiene una duda en la vida y empieza así como una cadena de dudas y que te empujan a lugares más difíciles de entender. Pero bueno, todo enmarcado dentro como de esas preguntas de si la otra persona te ama, qué ocurre con un artista que no tiene reconocimiento, también esta dicotomía entre la libertad y la tradición, ¿no? En estos pequeños pueblos, qué va pasando con las tradiciones, ¿no? O sea, como atravesada por ciertas preguntas. Noticias 22, Alberto Aranda. La cuenta regresiva está en marcha para la 4ª edición de Original, el encuentro de arte textil mexicano. Vamos a conocer algunos de los secretos para teñir e hilar de una de las participantes originarias de Hueyapan. Liliana Filomeno Ortiz es una maestra artesana originaria de Puebla, que fusiona lo tradicional y lo moderno en su práctica textil, especializándose en el teñido con los tintes naturales y el tejido en telar. Apostamos por la sostenibilidad, por pues los procesos que realizamos, ¿no? Que va desde la germinación de la semilla, que luego cosechamos de manera orgánica, después la transformamos en color, y este color se va a nuestras piezas, que al final de su periodo de vida pues regresan a la tierra de manera amorosa. Tayol es el nombre de su taller en náhuatl y significa corazón, donde todo nace o el origen de todo. Es en este espacio donde Liliana desarrolla su creatividad inspirándose en los paisajes, la vegetación y la fauna de la región de Hueyapan, de donde es originaria. Me dedico especialmente a realizar chales y cotones, ¿no? Son piezas tradicionales de mi comunidad. Incorporo las técnicas como son el tejido en telar de pedal. Ahí inicia pues el proceso de elaboración de una pieza. Después el empuntado, que es un amarre en macramé en las puntas de este chal. Después el teñido con tintes naturales y por último el bordado. La creadora regresa a Original Encuentro de Arte Textil Mexicano,
Su trabajo artesanal lo encontrarás en la pasarela número 2 de la Casa de Tintes, dentro del Complejo Cultural Los Pinos. Para mí Original es el lugar que me ha dado la posibilidad de compartir mi trabajo con gente que está interesada en esta labor y que lo valora y que pues le da el respeto que merece. Entonces, además de que, claro, también es un lugar de venta en la que pues me permite a mí seguir creando, ¿no? Y seguir sosteniendo el taller. Original se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos del 14 al 17 de noviembre, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. El acceso es gratuito. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El arte no solo puede ser una ventana al pasado, sino también una búsqueda de nuestra identidad. Así es, vamos a descubrirlo detrás de este portal que nos remonta al siglo XIX. Símbolos históricos de identidad y nacionalismo son algunos de los temas que abordan las obras de las renovadas salas permanentes del Museo Nacional de Arte, dedicadas a la pintura y escultura mexicana del siglo XIX. Aunque nuestro pasado sea muy amplio y nuestra historia sea riquísima, ¿no? En realidad configurarse como patria, como nación independiente, se va a lograr hasta el siglo XIX. Y por tanto hay que buscar esos emblemas que nos representen, que sean lo nacional, que den esa identidad con la que nos sintamos precisamente referenciados, identificados, vaya, ¿no? Ahora las salas exaltan la representación del pasado previo a la llegada de los españoles, hablando de los orígenes, los mitos fundacionales y resaltando la figura de sus héroes, obras que fueron impulsadas desde la antigua Academia de San Carlos. Se encontraban la representación de temas de historia, y en estos temas de historia vamos a hallar la famosa fundación de la Ciudad de México, mitos tan importantes como el Pulque, el Senado de Tlaxcala, y también se van a exaltar a esos otros héroes, ¿no? Vamos a buscar tener una línea, un ranking de esos héroes a los que desde luego se sumará Miguel Hidalgo, todos los insurgentes, etcétera, pero también algunos tlatoanis, ¿no? Que también nos recuerdan ese pasado importante. También se integró un núcleo dedicado a la matria mexicana. Se tratan de alegorías femeninas dedicadas a la nación, en la que se concentran todos estos símbolos que no nacieron exclusivamente en el siglo XIX, ¿verdad? Pero que van abrevando de la tradición, de la representación de la América, de la Nueva España, y que en el siglo XIX incorporará los otros símbolos que ya de facto se convertirán en los emblemas nacionales, como el águila mexicana. Y junto a ella, la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que desde luego, quitando cualquier cariz religioso, es innegable, ¿no? Que se trata de un símbolo, ¿no? Que acuerpa a muchos de los mexicanos. Por último, el cuerpo se convierte en el eje temático de la gliptoteca. Y los temas son los que van a tener las variables, pero el cuerpo siempre va a estar ahí como un cuerpo naturalista, como un cuerpo idealizado o como un cuerpo abstracto, pero siempre va a estar el cuerpo. Y el cuerpo de la mujer siempre va a ser motivo, ¿no? También de representación. Esta exposición, que reúne piezas de Luis Monroy, Cayetano Padilla, José Jara, Gabriel Guerra y Casimiro Castro, se encuentra en el Museo Nacional de Arte. El MUNAL siempre está en constante renovación, en constante cambio, ¿no? Para presentar este importante acervo que, como ya lo decíamos, es el acervo artístico más importante que se resguarda en nuestro país. Noticias 22, Óscar Cortés. Los acordes del músico poeta continúan enamorando a través del tiempo. Evoquemos su recuerdo a la luz de un farolito. Agustín Lara, conocido como el Flaco de Oro, nació a principios de 1900 en Veracruz y llegó a ser una de las figuras más representativas del ambiente artístico y musical de nuestro país. Desde niño mostró habilidad para tocar el piano y a los 13 años lo contrataron como músico en el Club de Señoras, un sitio de disipación nocturna que lo marcaría de por vida. En 1927, sentado al teclado en el cabaret Salambó, cantaba sus canciones arrabaleras y sentimentales, donde conoció a Juan Arbizu, para lanzarlo a la fama con sus composiciones como Santa, Enamorada y Aventurera.
Formó parte fundamental de la radio en la XCW, donde transmitía un programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara, donde platicaba con el público y cantaba sus canciones. Su prestigio acabó por consolidarse en la industria. Varias de sus melodías se convirtieron en temas y dieron título a películas como Noche de Ronda o Señora Tentación. Era un apasionado de la fiesta taurina y un enamorado de todo lo que representaba España, por lo que compuso canciones como Granada, Clavel Sevillano y el famoso Chotis Madrid. Estuvo casado con la actriz María Félix, demostrando siempre su gran amor por ella, dedicándole varias canciones como María Bonita, Aquel Amor, Humo en los Ojos y Cuando Vuelvas. El músico poeta abordó géneros como el bolero, tango, danzón, el paso doble y el vals, registrando oficialmente 445 canciones, de las que destacan Farolito, Solamente una vez, Talismán y Arráncame la vida. Sus composiciones llegaron a ser interpretadas por artistas como Los Panchos, Eddie Gourmet, Chabela Vargas, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti y su favorita, Toña la Negra. Agustín Lara falleció el 6 de noviembre de 1970. Entre luces de cabaret y notas de piano, su voz construyó eternos boleros que de forma poética representaron la experiencia amorosa o erótica del romance. Para Noticias 22, Carolina Martínez. Tres ciudades, 18 colectivos, 3 años de itinerancia y un solo festival que recorre el mundo. Vean esto. 3 ciudades, 3 culturas y un solo lenguaje, el arte. Así nace BLAM, un festival de artes visuales que conecta Berlín, Ciudad de México y Los Ángeles, creando un puente cultural que desafía fronteras y une visiones. La idea es que se pueda generar una red entre estos espacios de colaboración y de intercambio por la naturaleza misma del origen de estos lugares. Pues es muy difícil tener una curaduría o una temática en específico o única. Es decir, que dependiendo de cada uno de los lugares, ellos tienen su propia autonomía y soberanía. A través de 18 colectivos de arte de cada una de las ciudades, desarrollarán y realizarán sus exposiciones en la localidad anfitriona. Además, se contará con actividades como performance, lecturas, discusiones, recorridos y más. Lo que queremos es justamente eso, mostrar todas las posibilidades que existen en el arte y todas las cosas que están surgiendo también, no solo en plataformas, sino temáticas y contenidos. Con esta visión de cooperación y resiliencia, BLAM se convierte en un puente que une a estas ciudades y nos recuerda que, en un mundo cada vez más dividido, el arte tiene el poder de construir conexiones profundas y duraderas. Que también los artistas puedan aprender más de modelos de autogestión, recordar que el arte no solo es el mercado y que no solo es un sistema de compraventa, sino que también es una forma de generar comunidad, de crear otros impactos y memorias identitarias. Este festival, que dura 3 años, inició este verano en Berlín. Continuará su recorrido en México del 6 al 22 de noviembre del 2025, dejando huella y consolidando su legado de colaboración artística que desafía fronteras. Para Noticias 22, Nayeli Castro. La música de Miles Davis, John Coltrane o Tom Jobim se recrea en la armónica de un artista brasileño que viene a conquistar a las audiencias mexicanas. Al pequeño Otávio, la infancia le transcurrió en su casa, entre música y renombrados ejecutantes brasileños, como João Donato, Tom Jobim y Chiquito Braga, amigos todos de su padre, el baterista Everardo Castro. El destino natural era tener 2 vocaciones, ser abogado como su padre y en lo que se convirtió, pero en cuanto a la música, hizo de la armónica el instrumento de su creación. Yo empecé tocando percusión, con 9 años con mi hermana. Na MPB, la música popular brasileira. Depois, iniciei no contrabajo, tocando rock and roll, aquela coisa toda. E com 14 anos, eu fui fazer uma broma com um harmonicista. Dizer que a harmônica não era um instrumento, que o instrumento era o contrabajo. E a partir dessa broma, acabou que comprei uma harmônica. E hoje pago um preço por o que falei, porque tenho inclusive uma tatuagem incrível da harmônica. É isso. Quando meu papá viu que estava tocando harmônica, ficou preocupado. Otávio,
para vivir de música, necesitaría tocar batería, piano, contrabajo o guitarra. Elegiste un instrumento raro. Ahora el músico carioca visita México para ofrecer una muestra de su arte, una ejecución de la armónica, cuya técnica es tan particular como reconocida. Octavio Castro ha lanzado 8 álbumes. En 3 de ellos ha sido multiinstrumentista. Mi primer álbum de 2008 fue un álbum todo encima de samba choro. Los samba choro no había grabaciones en armónica diatónica, que era armónica blusera. Entonces mi discografía empieza con la música tradicional de Río de Janeiro, que es choro. Los choros de Pixinguinha, los choros de Jacó do Bandolim. La influencia de la bossa nova siempre. Y ahora con 8 álbumes me siento más tranquilo para afirmar lo que acredito verdaderamente con esa mezcla toda de samba, choro, música maranhense, música de Minas Gerais. Octavio Castro destaca la exuberante cultura musical de su país. Describe el bossa nova como un encuentro entre la samba y el jazz, representado en un movimiento así llamado samba jazz. Heredero de esa y otras tradiciones, reconoce entre sus maestros a Mauricio Einhorn y Hermeto Pascual, y a la vez se ve como transmisor de la herencia cultural a través de su labor docente. Tenemos una generación de armonicistas grande y maravillosa. Pienso que nunca tenemos tantos armonicistas tan buenos en Brasil, la cantidad y la calidad. Por otro lado, yo como profe conozco chicos de 10 años, 15 años, 20 años, y cuando hablo de Jobim no saben qué es. Eso también, sabe, me causa una sensación extraña y una sensación de responsabilidad por permanecer tocando la música de los maestros. Octavio Castro ofrecerá en México 5 conciertos y una clase magistral en el Centro Cultural Olinjo Listli. Los conciertos serán ocasión para rendir homenaje a Miles Davis y John Coltrane, y el otro en homenaje a Tom Jobim. La programación completa está disponible en la cuenta de Instagram y YouTube de Octavio Castro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Por un cigarro conoció al ingenioso Hidalgo e impactó tanto su vida que hasta un museo le construyó. Vean esto. El Museo Iconográfico del Quijote, ubicado en Guanajuato, cumple 37 años. El recinto retoma la vida y obra de su fundador, quien intercambió unos cigarros por un libro, y fue así como conoció al icónico personaje cervantino. Hace muchos años atrás, digamos, Eulalio Ferrer, en los años 30, él tenía apenas 19 años y se encontraba en un campo de concentración en Francia porque había sido exiliado de su país, de España, a causa de la guerra civil. Estaba con toda su familia. Entonces, de repente, con un soldado intercambió esta cajetilla por un libro miniatura del Quijote de la Mancha, edición Calleja. Fue algo que, sin saberlo, transformó su vida y años después el destino de Guanajuato y de México. A partir del momento en que Eulalio leyó la novela, los valores del Quijote lo guiaron en su vida, y cuando llegó a México, comenzó a trabajar como periodista, además de colaborar con distintas personalidades, convirtiéndolo en una persona muy influyente en la cultura. Él apoyó el arte en México para que se generara más obra inspirada en el Quijote. Entonces fue así que generó una colección gigante. Con todo este tiempo que él fue creando su pasión. Entonces fue así como en el 87 donó esta gran colección que ahora tiene 900 piezas, un poquito más, entre esculturas, pinturas, grabados. El museo también ofrece proyecciones de cine, producciones editoriales, artes visuales, se realizan conciertos de música de cámara y cuentan con un centro cultural infantil llamado La Manchita. Queremos celebrar recordándole a la gente el poder que tiene la literatura para transformar nuestra vida, para orientarnos, para inspirarnos, emocionarnos. Y soñar como el Quijote es realmente nunca darse por vencido ante nuestros ideales. Siempre luchar por nuestros sueños y no olvidarlos. Dejarnos guiar por esta gran pasión, aún así muchos nos digan que estamos locos.
Si deseas conocer más sobre el museo y las actividades programadas para festejar su aniversario, consulta sus redes sociales o la página museoiconográfico.guanajuato.gov.mx. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Y del Bajío regresamos al poniente de la Ciudad de México para explorar el bosque y dejarnos que los libros nos guíen, pues está de vuelta la feria que busca conquistar a una nueva generación de lectores. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil está a la vuelta de la esquina. Para la que será su edición 42, la Fiesta de las Infancias Lectoras ha preparado un programa con más de 90 presentaciones editoriales, alrededor de 130 eventos artísticos y 150 talleres gratuitos. Esta será la tercera ocasión que la FILIC, como también es conocida, se realiza en la primera sección del Bosque de Chapultepec, donde ha registrado las mejores cifras de asistencia de su historia. Por cálculos nuestros y de la autoridad de Chapultepec, hemos tenido entre 1,5 millones y 2 millones de visitantes. Llega la gente convocada por la FILIC, la gente que sabe que va a ocurrir la FILIC llega porque va exprofeso a la Feria del Libro por alguna razón. Pero también llegan cientos de personas que van a Chapultepec. El encuentro literario tendrá lugar en un amplio espacio de Chapultepec conocida como La Milla, una calzada ubicada entre la Puerta de las Flores y el acceso de la Quebradora, que corre de forma paralela a la Avenida Constituyentes. Es 1 kilómetro de feria, o sea, si estás por ahí, aunque cierres los ojos la ves, y es una feria, es muy larga porque es una feria en las que vamos intercalando. Entonces, en este kilómetro hay 77 editoriales. El crecimiento de la feria no solo se refleja en su número de asistentes. En un esfuerzo por descentralizar su oferta, cada año extiende su alcance más allá de la Ciudad de México. Y este año la FILIC ya están confirmadas más de 600 sedes en todo el país. Eso quiere decir que la FILIC ocurre en Caborca, pero también ocurre en Campeche. Pero no solo, ahora sí que la ambición no tiene límites. Entonces, como el fondo tiene subsidiarias en América Latina, también estamos en Perú, también estamos en Guatemala, también estamos en otros lugares. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se llevará a cabo del 8 al 18 de noviembre en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Oigan, vamos a regresar para conocer a un artista con una obra delirante, Rafa. Le decían La Fiera, nada más para que nos demos una idea de cómo pintaba este hombre. Un movimiento muy interesante en Francia. Esto al regresar aquí a Noticias 22, así que no le cambien como para que ya volvemos. Ya les adelantábamos de este artista, fue un rebelde del color y uno de los principales representantes de la vanguardia francesa de principios del siglo XX. Maurice de Vlaminck se ganó el apodo de Fiera por su paleta de color rabiosa, pero también por romper con los esquemas básicos de la composición. El Museo Barberini en la ciudad de Poznań da testimonio del legado pictórico del artista con una extensa retrospectiva. Para conocer más sobre la obra y el artista nos conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín. Adelante, Valentina, te escuchamos. Saludos desde Berlín. La exposición titulada Maurice de Vlaminck, rebelde del modernismo, es la primera retrospectiva póstuma dedicada al fobista e influyente artista de la vanguardia francesa en un museo alemán. Vlaminck nace en Francia en 1876 y muere en 1958. El repertorio cuidadosamente seleccionado de 73 pinturas ofrece un panorama de toda su obra pictórica que abarca desde sus primeras pinturas realizadas a principios del siglo XX, en donde se pueden ver tanto el trabajo en interiores como son las naturalezas muertas y retratos, y su trabajo al aire libre con las pinturas de motivos marítimos, paisajes de campo o urbanos. Los colores son puros y sin mezclar, y la mezcla se realiza en el ojo humano. Por ejemplo, en los cuadros puntillistas. Los prados de campo se muestran a veces rojos y brillantes, al igual que el agua de los ríos
Dios representada con varios colores. En el periodo tardío de su trayectoria, Flaming experimentó con el cubismo inspirado en Cézanne y Picasso, y en sus últimos lienzos de paisajes desarrolló un estilo muy propio y poco conocido, con fuertes citas a la obra postimpresionista de Van Gogh, artista al cual admiraba mucho. Flaming se tomó muy en serio su rol de artista revolucionario y salvaje, siendo así uno de los principales representantes de los fauvistas. Su rebeldía se plasmaba en la decisión de romper con todas las reglas básicas de la composición y los lineamientos de la academia, desobedeciendo muchas veces a las leyes de la perspectiva, tanto en las representaciones de objetos y espacios como de personas. Mi pasión me impulsaba a todas las osadías contra lo convencional en la pintura, decía, gritaba fuerte Flaming. No tuvo formación académica, su pintura es instintiva, pasional, y su postura ante la vida reaccionaria, tal como expresó en sus escritos. Quería provocar una revolución en las costumbres, en la vida cotidiana, mostrar la naturaleza desatada, liberarla de las viejas teorías y del clasicismo. En Alemania, Flaming fue celebrado como pionero del modernismo. Gracias por su atención. Me despido de ustedes con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Ya lo comentaba ahorita Laura mientras veíamos esto, uno de los grandes exponentes del fauvismo, junto con Matisse, junto con Derain, hombres que la palabra fauvismo quiere decir precisamente fieras, eran unos tremendos. Ya veíamos ahí los colores, verdaderamente unas combinaciones que esperaban por medio del op art, de efectos ópticos que al alejarse uno pudiera ver las imágenes, porque es verdad, con el puntillismo, por ejemplo, con Seurat, ocurre que si se acerca uno mucho a la pintura ve puntos de colores, pero si te alejas, ya ves, puedes ver las formas. Es muy interesante, tenía que ver mucho con ciencia también. Pues una provocación para buscar este binomio ciencia y arte. Y cambiando de tema, Karen Rivera nos platica de la inauguración del ciclo Historia de las Mujeres, de manera particular, Mujeres Insurgentes. Las figuras femeninas que han estado presentes en las luchas sociales, políticas y culturales de mayor relevancia en el país son recordadas en el ciclo de conferencias Historia de las Mujeres, luchadoras y protagonistas de las transformaciones en México, que busca ser una oportunidad para derribar la historia que silenció a esta población durante siglos. Si nosotros pensamos que Historia de las Mujeres como disciplina de la propia investigación histórica se viene haciendo en nuestro país desde los años 80, si imaginemos que llevamos 40 años escribiendo Historia de las Mujeres, ¿te imaginas la cantidad de libros, biografías, artículos, expedientes, documentales que se han escrito en 40 años? La pregunta aquí es decir, ¿dónde están? ¿Dónde está esta producción? ¿Por qué no está llegando o no estaba llegando a educación básica o a niveles de medio superior? La finalidad aquí es que justo la participación del INERM, la participación de la Subsecretaría de Educación Básica, es esta invitación a que no solamente se quede en este gremio académico muchas veces, sino que el conocimiento histórico y sobre todo estas historias pues nos lleguen a todas y a todos. El ciclo es organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y se presenta en el contexto de los 200 años de la República y de que el país tiene a la primera mujer presidenta. Esta iniciativa comenzó con la sesión titulada Mujeres en la Independencia, en la que participó la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Angélica Noemí Juárez Pérez. Lo que queremos es que no se vea que es un momento aislado, sino que es un proceso donde muchas mujeres desde distintos ámbitos, desde la ciencia, las artes, incluso las que tomaron las armas, las ideólogas, las propagandistas, pues fueron construyendo este camino, fueron abriendo esta brecha para que en el momento que nos encontramos el día de hoy, pues sea una realidad, porque fue una discusión que se ha dado a lo largo de estos 200 años. La segunda sesión se llevará a cabo el 13 de noviembre y contará con la participación de la historiadora Clara Guadalupe García. En esta se abordará el papel de las mujeres durante la reforma liberal y la intervención extranjera en el siglo XIX. El 20 de noviembre tendrá lugar la conferencia Mujeres en la Revolución Mexicana a cargo de la historiadora Margarita Vázquez Montaño. Y el ciclo concluirá el 27 de noviembre con la charla Luchas Feministas en México, impartida por la investigadora Ana Lau Jaibel. Las sesiones pueden seguirse de manera presencial o en las plataformas digitales del INERM. Noticias 22, Karen Rivera. En una fiesta en México no puede faltar
el mariachi, claro que no. Y ni qué decir cuando la celebración es para ellos mismos. Mi ciudad es Chinampa. En noviembre de 2011, el mariachi fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y para apuntalar esta distinción, aquí en la Plaza Garibaldi, hoy 6 de noviembre de 2024, fue inaugurado el primer Congreso Mundial del Mariachi. Con el alma del mariachi en mi interior. Primero es poner otra vez en primer plano al mariachi como agrupación. Segundo es promover entre los jóvenes la música mexicana, para que esto no se muera, para que siga trascendiendo de generación en generación, pero tiene que ser así. Entonces, este congreso lo que está buscando es enseñarle a la gente que el mariachi puede tener un gran nivel musical, tocando solos como artistas y como va a ser el caso en el congreso, tocando con sinfónica también. Este primer Congreso Mundial del Mariachi es impulsado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, con el apoyo de la Secretaría de Cultura Local y la Sociedad de Autores y Compositores de México, y de las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, entre otros. En el acto inaugural fue presentado el tema oficial del Congreso, a cargo de los mariachis Sonidos de América, 2000 de Cuthberto Pérez y Gallos de México. Ya llegó el mariachi, llegó con su alegría y su canción. Ya llegó el mariachi para alegrar el corazón. Vale la pena que vuelvan los espacios públicos para la música mexicana, que se han perdido los últimos años. Y si no hay esos espacios para la música mexicana, ¿cómo queremos que la gente, las nuevas generaciones conozcan nuestra música y sus raíces? No solamente del mariachi, de todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana, si no se los mostramos. Este primer congreso se llevará a cabo en sedes como el Centro Cultural Roberto Cantoral, el Teatro Esperanza Iris, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el Zócalo y la Alameda Sur. Ya para las familias mexicanas, al menos ya es medio complicadón contratar un grupo de mariachi, porque pues ya nosotros somos un lujo, ¿no? Somos un lujo y hay agrupaciones desde 6, 7 elementos, 8 y ahí sucesivamente hasta 14, 16. Lógicamente se van disparando los costos. No hay televisión que apoye la música mexicana del mariachi o a grupos en específico, porque siempre estamos atrás de un artista, ¿no? Ahora lo que queremos es que el mariachi sea reconocido como un artista para que la fuente de trabajo sea mejor y mejor pagada también, digo. Porque yo nací, fui criado con tequila, con el alma del mariachi en mi interior. Las actividades del primer Congreso Mundial del Mariachi están disponibles en el sitio web que aparece en pantalla. El 10 de noviembre en el Zócalo capitalino se romperá un récord Guinness, un evento abierto y gratuito para toda la población. En la cámara, Daniel Rodríguez y Juan Carlos Valencia, Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues por México soy todo lo que soy. Con 3 toneladas de bronce, un quetzal y un águila gigantes representan la fraternidad de 2 pueblos. 2 culturas, la mexicana y la guatemalteca. 2 símbolos, el quetzal y el águila de 2 naciones vecinas, quedarán unidos a través de Pueblos Hermanos, una escultura de gran formato realizada por el artista plástico Pedro Trueba. Esto surge a raíz de una invitación del cónsul de México en Quetzaltenango, Víctor Jiménez, y con la idea de hacer una gran escultura para la ciudad de Quetzaltenango porque cumple 500 años de fundación. La ciudad de Quetzaltenango en Guatemala es, digamos, la ciudad cultural de Guatemala y queremos aportar a la hermandad entre México y Guatemala. Pedro Trueba Cepeda es originario de Minatitlán, Veracruz. En su obra, muestra una fusión que parte del realismo, incursiona en el expresionismo y llega a la abstracción. Creador de óleos, acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas de pequeño y gran formato. Esta escultura tiene impreso su particular estilo característico por la visión arquitectónica, su profesión que estudió. Pueblos Hermanos tiene un peso aproximado de 3 toneladas de bronce, mide cerca de 6 metros de ala a ala y tiene 2,5 metros de altura. Su realización llevó aproximadamente 4 meses. Se pensó que fuera un águila que represente a México y un quetzal que represente a Guatemala, dialogando
en movimiento y darle el mismo valor a la pieza del quetzal y a la pieza del águila. Si nos fijamos, el águila es más grande que un quetzal, ¿no? Pero en la escultura traté de darles el mismo peso y equilibrio. La escultura fue patrocinada por el Banco Industrial de Guatemala. Será inaugurada en diciembre y se quedará de forma permanente en Quetzaltenango. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. La ciencia se pone a disposición de la narrativa y la genética confirma el cuento. Había una vez cuando los cuentos eran. Ahora la genética puede comprobar algunas historias en las que se encuentre material biológico para dar certeza a algunas narraciones. Existe un relato conocido como la saga de Sverre, de la época medieval, en la cual unos asaltantes arrojaron un cadáver en el pozo de un castillo noruego. Esto ahora podía dejar de ser solo un dicho y convertirse en realidad. El texto nórdico sugiere que los atacantes esperaban contaminar el suministro de agua del castillo, ubicado a las afueras de la ciudad de Trondheim, en el centro de Noruega. La crónica señala que, durante el periodo de inestabilidad política del siglo XII, el rey Sverre Sigurdsson se enfrentaba a enemigos afiliados a la Iglesia Católica Romana que se oponían a su derecho al trono. Así que estos entraron por una puerta secreta a su castillo mientras él estaba fuera de la ciudad, destruyéndolo completamente y quemando las casas al interior. Además de arrojar un cadáver al pozo, tiraron piedras sobre él. Desde 1938, arqueólogos habían localizado el esqueleto en el pozo. No obstante, los primeros exámenes genéticos solo arrojaban ADN bacteriano debido a su degradación. Fue hasta recuperar un diente del hombre que se pudo señalar que murió a los 30 años de edad, tenía ojos azules y cabello rubio o castaño claro. Además, se aseguró que sus antepasados provenían del sur de Noruega y falleció hace 900 años. Noticias 22. Ahora imagínense cuando descubran que la tela roja en aquel diente de lobo sí era de Caperucita. La historia será otra. 80 obras inmortalizadas en una publicación resumen 8 décadas de uno de los recintos más emblemáticos de nuestro país. Más de 56,000 piezas constituyeron el acervo inicial del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, cuando fue inaugurado el 27 de septiembre de 1944. Actualmente, su acervo asciende a más de 100,000 piezas. Fue en ese universo en el que un grupo de curadores se sumergió para seleccionar 80 piezas bajo un criterio estético, histórico y tecnológico. 80 años, 80 piezas, 1944-2024, es el libro resultado de este trabajo para conmemorar el aniversario del emblemático recinto, fincado en el Cerro del Chapulín. Y ahora para los 80 años, pues la coyuntura se dio y pudimos finalmente terminarlo y editarlo. En su momento les pedimos a todos los investigadores, en el museo hay 7 curadurías que están, que abrevan cada una, pues digamos, o reúnen cada una parte de la colección, y los criterios con los que decidimos que se eligieran las piezas no solo eran los criterios históricos, también aquellos que fueran relevantes por sus cualidades estéticas, por su valía dentro de esta numerosa colección de... El libro había sido inicialmente planeado para el 75 aniversario del museo, pero la pandemia y otros factores lo demoraron. 80 años, 80 piezas, 1944-2024, aparece ahora en un tiraje de 1,000 ejemplares. También que no necesariamente fueran piezas que se exhiben en sala. Hoy en día el museo exhibe menos del 10% de su colección en sala por lo numeroso de la misma, por algunas otras cuestiones. Entonces, una de las condiciones era pues justamente que no solamente fueran piezas en sala, sino piezas que se pudieran, que estuvieran resguardadas en nuestros depósitos. Desde piezas prehispánicas hasta célebres murales, creados en el recinto durante el siglo XX, componen el recorrido que ofrece esta publicación. Está un atril de plata del periodo virreinal, con la forma de un pelícano, con las alas abiertas. Entre las piezas que se exhiben están unos mitones de Carlota,
que junto con otras piezas las dona al Museo Imperial cuando se crea en 1865. Entonces, si bien por periodo histórico pudiera pensarse que corresponde al Segundo Imperio, 1864-1867, en realidad estos mitones fueron utilizados por Carlota Niña. Entre las piezas que se destacan, pues están algunas que son piezas icónicas de sala, por ejemplo, como Sor Juana Inés de la Cruz, el retrato de Miguel Cabrera, que no solamente es un retrato magnífico por sus cualidades estéticas, sino que además pues habla de una de las grandes poetisas, musas, escritoras de nuestro país. Noticias 22, Víctor Gaspar. La zona arqueológica de Teotihuacán vuelve a ser tendencia ante la vulnerabilidad de su patrimonio. Una obra que realizaba el gobierno de San Juan Teotihuacán en la Plaza Juárez, cercana al Palacio Municipal, fue clausurada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El plan era construir unos portales. Sin embargo, en los polígonos B y C de la zona arqueológica de Teotihuacán está prohibido realizar construcciones o ampliar las existentes. El centro del ayuntamiento se encuentra en el perímetro de protección resguardado por el decreto que data de 1988. Sin embargo, muchos vecinos de esta región realizan obras afectando el patrimonio nacional, pues suelen aparecer piezas prehispánicas que después se comercializan de manera ilegal. Esta clausura tiene como fundamento la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Noticias 22. La música tiende puentes entre Japón y México y los ritmos sincopados adquieren nuevos bríos de la mano de un importante sello disquero. La quinta edición del Festival Urtex será del 21 al 24 de noviembre y tendrá como sede el Museo Caluz. Pero este festival es una absoluta maravilla. Es un festival que tiende puentes culturales entre Japón y México. Es un festival en el que le vamos a dar particular énfasis al jazz porque nuestro premiado de este año, como bien sabes, hemos creado este premio, esta medalla Ángela Peralta al mérito musical y cada año durante el concierto inaugural el que recibe ese premio es presentado y se exhibe un perfil de su vida y de su trayectoria, etcétera. Y este año será Chris Lobo, el fantástico guitarrista de jazz mexicano. El festival inicia con la mesa redonda sobre el jazz en México, reuniendo a Gabriel Puentes, Eugenio Elías, Roberto Aimes y Octavio Echavarri. El concierto inaugural presentará a la orquesta Urtex bajo la dirección de Diego Nacer e incluirá el estreno mundial de 3 danzas cortas de Gabriel Rojas, Danza del Venado de Nubia Jaime Don Juan y Lucha Libre de Juan Pablo Contreras, concluyendo con Multiverso de lo Intangible de Chris Lobo. El sábado va a haber varios escenarios alrededor del museo en donde se van a presentar varios ciclos, el ciclo de cámara, el ciclo contemporáneo, el ciclo de piano y voz. Se va a presentar una obra multimedia de Rodrigo Sigal, que se llama, de Rodrigo Sigal y Alejandro Escuer, que se llama Lumínico, aunque en este caso no va a estar Alejandro participando, sino que en el proyecto Lumínico puede haber otros solistas y va a haber otros solistas en esta ocasión. Vamos a tener sesiones de audio para audiófilos que quieran escuchar música en altísima calidad. Previo a celebrar el próximo año 3 décadas de trabajo, Urtex dará un adelanto de lo que será un multiverso musical. Vamos a develar ya la creación de un mundo virtual como para gamers, en donde tú te metes, creas tu avatar y te puedes ir a viajar por este mundo que está constituido por 5 islas, en donde tú vas a encontrar portadas de discos y te puedes acercar y escuchar la música y te puedes conectar al catálogo y te puedes regresar a pasear por ahí. Y el guía de toda esta aventura es un personaje muy especial que se llama El Güero y ya lo conocerán. Noticias 22, Alberto Aranda. Los acordes azules de esta rapsodia abrazan las artes escénicas y prometen teñir con sus matices al público mexicano.
A 100 años del estreno de la célebre Rapsodia en Azul, acaso la obra más conocida y emblemática del compositor estadounidense George Gershwin, la directora de orquesta Alondra de la Parra traerá a nuestro país un espectáculo multidisciplinario que celebra la obra y legado del ilustre músico neoyorquino. Se trata de Gershwin, La vida en azul, una experiencia que fusiona música, danza y arte multimedia. Es en un concierto escenificado donde tendremos video, tendremos danza, tendremos combos de jazz, por supuesto canciones y orquesta. Traerlos a este mundo de la persona, de la esencia de George Gershwin, 100 años después, podernos transportar en el tiempo a los 20 de una manera lúdica en la que podemos disfrutar de casi todas sus facetas. El espectáculo está dividido en 4 secciones que recuperan episodios puntuales de la biografía de Gershwin, desde su ascenso en la escena musical de la Gran Manzana, pasando por su viaje a Europa y sus años en Los Ángeles, hasta llegar a la composición de su aclamada ópera Porgy and Bess. Más de 80 artistas participan en esta puesta en escena, cuyo elenco tiene a la cabeza al bailarín y actor estadounidense Robbie Fairchild, a la cantante francesa Neima Naori y al pianista francés Thomas Enko. The music of Gershwin for me is really the missing link between classical music and jazz, since he was such a great classical formal composer, but also was a big part of the musical culture and the songs culture of New York in the 1920s. Gershwin, La vida en azul, recorrerá 5 ciudades del país del 7 al 14 de diciembre, iniciando en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México y concluyendo en el Show Center Complex de Monterrey. Los boletos ya están disponibles en taquillas y plataformas digitales. Segundo volado disparejo que pierdo a la hora de elegir salida, así que para despedirnos los dejamos esta noche con música de AC/DC a propósito de que hoy se celebra un aniversario más del natalicio de George Young, músico, productor australiano, integrante de la banda Flash and the Pan y que produjo prácticamente todos los discos de AC/DC, además de enseñarle a tocar la guitarra a sus hermanos que conformaron esta agrupación y se volvieron emblemáticos. Laura, marcaron toda una época. 200 millones de copias ha vendido AC/DC de su música, así que bueno, pues ahí están, es un canon del rock. Vamos a disfrutarlo y nos vemos mañana aquí en Noticias 22.